Muy buenas tardes ya. Primero que nada quiero agradecer esta invitación. Creo que el esfuerzo que hace Sigiden y el consorcio de universidades que está detrás de esto, y además los anfitriones, es extremadamente fundamental para poder enfrentar con una lógica no solo de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo los desafíos que tiene el país. A mí me han pedido que informe brevemente sobre lo que pasó en el periodo que me tocó tener esta experiencia de afrontar los desastres. En términos generales, lo que gastamos en ese periodo, lo que aprendimos e implementamos, y finalmente me voy a permitir hacer un conjunto de sugerencias de lo que, a mi juicio, hay que trabajar en el futuro lo más inmediato posible para poder enfrentar los desastres que aparentemente se van a seguir produciendo. Lo primero que me gustaría aclarar es que, o lo segundo, es que en la legislación chilena el Ministerio del Interior, y en particular la subsecretaría, tiene la responsabilidad política y legal de enfrentar las emergencias. Lo segundo es que se cuenta con un aparato de apoyo que es extremadamente sólido, diría yo, para las condiciones económicas de nuestro país, que parte con la ONEMI, todos los organismos técnicos del sistema de protección civil, como son CONAF, CHOA, Sennagiomín, la Dirección Meteorológica, etc. Y además el conjunto de las policías y de las Fuerzas Armadas. El otro día escuché un ministro que dijo que las Fuerzas Armadas en el futuro iban a participar en los desastres. Las Fuerzas Armadas en Chile participan en los desastres desde que se han producido. Lo tercero es que creo que es bueno tener en cuenta algunos datos generales sobre por lo menos lo que nos tocó a nosotros enfrentar. Si uno cuenta el conjunto de desastres que a esta altura es mejor denominarlos socionaturales entre el año 60 y el 2017, que fue el periodo que contabilizamos, el 48% de esos desastres se produjeron entre 2014 y 2017. ¿No? O sea, en un periodo que abarca el 7%, se produjo casi la mitad de los desastres del país entre el año 60 y esa fecha. Y, como se decía al principio, la heterogeneidad de esto es extremadamente amplia. Desde incendios, erupciones volcánicas, remociones en masa, terremotos, tsunami, sequía, marea roja e inundaciones. Pero además de eso, tuvimos que enfrentar fenómenos políticos y sociales nuevos, ¿no? Permítanme solo mencionar uno. Otra de las cosas que hace la Subsecretaría del Interior es controlar toda la red de conectividad del Estado, toda la red tecnológica, o dicho en simple, todos los computadores. El año 2015, esa red, sin considerar el aparato privado chileno, tuvo 159 millones de ataques cibernéticos. El año 2017, 2 años después, tuvo 14.000 millones. O sea, pasamos del orden, solo a esta red, del orden de 5 ataques por segundo a 500 y tantos ataques por segundo. Entonces, no solo tuvimos que enfrentar los desastres propios, producto de los efectos de la naturaleza, que en Chile son muy amplios, sino que también tuvimos que analizar un conjunto de cosas que, si no las abordamos a tiempo, se van a transformar también en desastres en el futuro. Y solo pongo ese ejemplo, aunque hay muchos otros.
el aspecto adicional que hay que tener en cuenta es que nosotros tuvimos que enfrentar el primer desastre a los 22 días de asumido el gobierno, que fue el terremoto de Iquique. Y en el 2017 tuvimos que afrontar uno de los mayores incendios forestales que se han producido en el país, que incluso obligó, entre comillas, a Naciones Unidas a calificarlo como un incendio de sexta generación. Hasta el momento la clasificación mundial era hasta quinta generación. Tuvimos una afectación directa de 467.500 hectáreas aproximadamente, y con lo que pasa habitualmente alcanzamos 570.000. Además de eso, tuvimos que enfrentar lo que se conoce habitualmente como los aluviones de Atacama, que fueron 18 aluviones simultáneos en 3 regiones de remoción en masa. Y, de todas maneras, teníamos que mantener la herencia político y operacional del 27F que se produjo años anteriores. Lo que gastamos, solo un par de cifras nomás. Las voy a dar en dólares de hoy día, aunque hay una distorsión porque no calculé los pesos actualizados. Pero nosotros gastamos en todas las emergencias, y estoy hablando solo de las emergencias, no estoy hablando del periodo de transición ni de la reconstrucción, que son cifras distintas, porque el Ministerio del Interior se encarga solo de las emergencias y después lo que hace es que controla lo que es el proceso de transición y de reconstrucción. Pero todo el proceso de transición y de reconstrucción es un proceso que llevan todos los ministerios sectoriales. Solo en emergencia, en los 4 años nos gastamos 696 millones de dólares, 697 en realidad. Y el mayor gasto se produjo en algo que no tiene tanto glamour como los desastres de otro tipo, en déficit hídrico, que nos gastamos el 28,6% de todos los desastres en Chile. Hay iniciativas interesantes hoy día de ver los problemas de déficit hídrico del país, pero este es un buen dato para tener en cuenta que el mayor gasto que hemos hecho es de déficit hídrico con el 28,6%, los incendios de los 700 millones de dólares, los incendios forestales fueron el 26,8% del total y los aluviones representaron el 18,1% del total y los terremotos el 15,8%. Si uno mira por año de estas cifras y ya no por evento, el mayor gasto lo tuvimos el año 2015 con el 42,5% de todo el gasto total, ¿ya? ¿Qué aprendimos y qué implementamos? Aquí tampoco voy a entrar en cosas de detalle porque sería largo y ocuparía demasiado tiempo, pero voy a decir algunas cosas solo generales, digamos. Lo primero que aprendimos es que en general todos los estudios de los organismos internacionales que se dedican al tema de desastres, desde las Naciones Unidas y otros, y organismos académicos, sus conclusiones mundiales sobre los fenómenos de desastres socionaturales son completamente aplicables a Chile. Yo creo que se pueden hacer estudios más profundos de la realidad nacional, pero en general las conclusiones mundiales sobre cuál es el comportamiento social, económico, político de los desastres, esas conclusiones, esas recomendaciones son aplicables sin dificultad a la realidad chilena, porque como ustedes saben, Naciones Unidas clasifica a los países según 9 criterios de vulnerabilidad, Chile cumple 7. ¿Ya? Naturalmente no tenemos jungla en Chile ni cosas por el estilo, así que no cumplimos los 9, pero cumplimos 7 de esos. Si uno mira esta experiencia de los 4 años y medida en el periodo 1960-2017, lo lógico es que uno saque la conclusión de que en el futuro deberíamos tener desastres y cada vez más severos, ¿ya? Afortunadamente para nuestro país, en estos primeros meses de un
de un nuevo gobierno no se han producido desastres relevantes, por lo menos en el área natural. La tercera característica es que al final nosotros tenemos que asumir, aunque haya que dar alguna discusión al respecto, que los desastres no son predecibles. Hay algunos que uno puede tomar medidas preventivas, pero no es posible tener métodos de predicción 100% seguros, sobre todo con características como la que tiene el país, que hay volcanes que tienen características volcánicas que no permiten que uno pueda tener una visión previa del evento mismo. Lo segundo que tenemos que asumir es que todos los desastres socionaturales hoy día son globales. Y lo tercero es que el abordaje de cualquier problema de desastre socionatural es intrainstitucional. No existen ni personas, ni instituciones, y a mi juicio, ni países que tengan condiciones virtuosas suficientes para poder enfrentar los desastres que hoy día tenemos. Y por lo tanto hay que de una vez por todas asumir, cosa que nosotros hicimos bastante, que solo una alianza o un mecanismo que permita articular al mundo estatal con el mundo privado, con el mundo paraestatal y con la gente es lo que permite efectivamente enfrentar este tipo de fenómenos. Ese ejercicio que nosotros lo hicimos durante 4 años permitió que en un minuto, por ejemplo, pudiéramos evacuar a 1 millón de personas en 16 minutos. Pero eso no se produjo porque hay mentes o personas o instituciones virtuosas, se produjo porque había una articulación donde la gente hizo lo que se le dijo que tenía que hacer y pudimos en ese corto lapso de tiempo evacuar parte muy importante del borde costero chileno. Lo cuarto o quinto que hay que asumir, yo creo, es que en países como los nuestros que están en vías de desarrollo, los más perjudicados y afectados por cualquier tipo de desastre son los más pobres. De hecho, uno de los estudios mundiales de una compañía de seguro establece que a nivel mundial solo hay un tercio de todas las pérdidas aseguradas, todo el resto no está asegurado. Los que están fuera de la modernidad hoy día, de esta modernidad que nos toca vivir, no tienen opciones de contratar seguros adecuados, no tienen opciones de vivir en territorios adecuados. Toda la construcción que se hace en Chile es en zonas, la construcción barata que se hace en Chile, incluido campamentos, todas en zonas de riesgo, porque el metro cuadrado es muy caro en el resto de las ciudades. Y por lo tanto, esta articulación de que asumamos de una vez por todas que entre todos tenemos que enfrentar estos problemas, lo que permite es ayudar a aquellas personas que están siempre en el lado oscuro de la vereda y no en el lado claro de ella. Lo sexto es que también nosotros no podemos enfrentar el análisis técnico, científico, político y legal de nuestra realidad si tampoco asumimos de una vez por todas que tenemos territorios que tienen múltiples amenazas. Aquí no hay territorios que tengan una sola amenaza. ¿Ya? Hay demasiados territorios en Chile que habrá la oportunidad de mostrarles el mapa territorial de riesgos del país, donde las amenazas son múltiples. Desafortunadamente, en esos territorios hemos hecho un desarrollo intenso y desordenado de la expansión territorial. No hemos considerado la planificación de riesgo como un elemento fundamental de esa expansión urbana, por ejemplo. Hay zonas de la región metropolitana donde hay
40.000 viviendas y solo un puente para salir de ella o evacuar. Pero por lo menos mi aprendizaje es que el principal problema que uno enfrenta en el periodo de emergencia es controlar el miedo. Y para eso no hay receta. Uno puede tener recetas para calcular las vías de evacuación, para calcular las rutas de evacuación, etc. Pero lo que no se puede controlar es el miedo. El miedo de la gente y el miedo de la cadena de mando. El mayor problema en una emergencia es controlar el miedo de la cadena de mando. Desafortunadamente, como en Chile la política se ha ido judicializando, la probabilidad que en un próximo evento hayan muchos funcionarios del aparato estatal que no se atrevan a tomar decisiones por el miedo a ser pasados a un tribunal o cosas por el estilo, va a hacer que sea más difícil cada día enfrentar este tipo de... Los desastres son eminentemente políticos en términos de su superación, no son técnicos. La técnica es un tema muy relevante, pero son esencialmente políticos. Y otro de los problemas severos, aparte de cómo uno administra el miedo de las personas que tienen que tomar decisiones o de las personas afectadas por un desastre, el otro problema fundamental son las comunicaciones o los medios de comunicación. No logra coincidir el interés público del país y del manejo de una emergencia con el interés privado de los medios de comunicación. Voy a dar un solo ejemplo nomás porque ya entiendo que ya llevo 15 minutos. Un solo ejemplo. En el desastre de la marea roja en Chiloé aparecía un experto en marea roja en todos los canales de televisión y en todos los medios de comunicación. Como a los 3 días que yo ya me aburrí de escuchar a este señor que hablaba cosas que no eran muy razonables, pedí la lista de todos los expertos en marea roja de Chile. Él no aparecía. Entonces tuvimos que pedir que nos dijeran quién era este señor. Bueno, este señor era un odontólogo, pero que tenía una característica adicional. El nombre en el que aparecía en los medios no era su nombre real. Entonces, el poder establecer una política común para que Chile y todos los chilenos podamos enfrentar desde el punto de vista comunicacional los problemas de los desastres clave, porque si no, no hay cómo controlar el miedo. Y yo de esto podría hablar 28 horas de los ejemplos uno por uno de este tipo de situaciones. Pero ahora, ¿qué implementamos para poder enfrentar esto y aprovechar las experiencias que teníamos? Lo primero que hicimos es que implantamos en el país el control territorial del territorio cada vez que se producía un desastre. Lo que se hacía naturalmente a través de declarar zona de excepción constitucional, por lo tanto las Fuerzas Armadas controlaban el territorio. Lo segundo es que fijamos una prioridad para enfrentar cada desastre. La prioridad número 1 era defender la vida de las personas y de sus bienes. La prioridad número 2 era reponer la infraestructura crítica del país y también con un orden estricto. Primero, electricidad. Recuerden que el 27F alguien se dio cuenta que los que expenden bebidas combustible, funcionan con electricidad. Entonces, cuando había que cargar un carro de bomba o una ambulancia, no había cómo hacerlo. Entonces, la primera prioridad de infraestructura es reposición de la electricidad. Lo segundo, el agua potable. Lo tercero, la conectividad terrestre y telecomunicaciones. Lo cuarto, salud. Y después todo el resto. Quiero asegurarles que mantener una postura rígida en este tipo de prioridades es una tarea difícil, porque la cantidad de intereses que operan en una emergencia son difíciles, pero
Con ese método logramos que, a pesar de el volumen y la intensidad de los desastres que tuvimos comparativamente con otros países, hemos tenido una cantidad de fallecidos muy menor, a pesar de que siempre eso es lamentable. Lo segundo que implementamos fue un modelo de prevención, donde articulamos, yo diría de manera bastante eficiente, lo que era la empresa privada con la empresa pública y sobre todo con la gente. Debo reconocer que muchos de los desastres que pudimos enfrentar de manera adecuada fue porque la cooperación de la empresa privada fue adecuada, razonable, a tiempo, si tampoco hubiera sido muy difícil hacerlo. Lo tercero que hicimos fue que firmamos el conjunto de convenios internacionales que permiten asumir que estos problemas son globales y no solo nacionales, como fue el Acuerdo París, la descarbonización progresiva de la industria eléctrica de Chile y la introducción acelerada de energías renovables. Hicimos mucha inversión tecnológica dentro de las medidas, dentro de las posibilidades de Chile. Hicimos un esfuerzo por regular el miedo y sobre todo la información de los medios de comunicación, reaccionando con mucha rapidez, aunque sea con información parcial frente a un desastre. Articulamos a casi todos los organismos paraestatales del país que participan en esto. Solo para mencionarles un caso, en el caso del incendio de Valparaíso, tuvimos que botar 15 toneladas de ayuda porque no servía, porque los alimentos que habían regalado estaban vencidos, porque la ropa que habían entregado estaba en mal estado, etc. Construimos un sistema de control estricto de los beneficios que recibe la gente, porque habitualmente había muchos beneficiarios de territorios que no habían sufrido ningún tipo de desastre. Y finalmente implementamos un sistema de seguros individuales que no tuvo la suficiente capacidad de expandirse adecuadamente, a pesar de un costo muy barato en todo el país, y finalmente tuvimos que contratar un seguro con el Banco Mundial que asegurara a Chile. Si naturalmente lo hubiéramos tenido antes de los 690 millones o 99 millones que nos gastamos en la emergencia, podríamos haber recuperado 500. Sugerencias y en términos generales, y todas naturalmente válidas hasta hoy día, hasta ahora, porque las cosas pueden cambiar rápidamente. Nosotros tenemos la impresión de que Chile tiene que, cuando hablo de Chile hablo de todos, tenemos que impulsar un desarrollo para enfrentar el cambio climático y los desastres que se producen. Creemos que Chile, y hicimos un esfuerzo el año 2016, que naturalmente en un año y medio no se alcanza a completar, Chile tiene la oportunidad de ser un laboratorio de desastres socionaturales, un laboratorio que le sirva a Chile, que le sirva a América Latina y ojalá al mundo. Aquí se producen tal cantidad de hechos heterogéneos que podemos efectivamente hacer un aporte sustantivo. En definitiva, lo que nosotros creemos que con las instancias académicas, empresariales, el Estado, tenemos que ser socios de los desastres. Así como alguna vez usamos nuestro cielo limpio para instalar radiotelescopios, hoy día lo que tenemos que ver es cómo copiamos ese modelo y miramos no de manera tan negativa el tema de los desastres, sino que miramos que tenemos fenómenos heterogéneos que le pueden servir al país y a otros. Segundo, creo yo que hay que hacer un esfuerzo por construir un mapa de riesgos socionaturales en nuestro país. Existe un mapa territorial, que da un poquito de miedo verlo porque uno no dice a dónde voy a vivir, pero hay que hacer ese mapa de riesgo. Hay que construir metodologías que nos permitan pasar a una segunda generación de los acuerdos entre la empresa privada, el mundo estatal, la sociedad, para enfrentar esto. No nos podemos quedar solo en lo que hemos hecho en el último periodo. Tenemos que construir un pacto político para que no se usen los desastres naturales como herramienta política, para criticar a los adversarios. Porque en las emergencias, como está el riesgo en la vida de las personas, estar en paralelo enfrentando
los ataques políticos del manejo de una emergencia o de situaciones puntuales de una emergencia, es muy agotador. Y por lo tanto, a mi juicio es clave no solo tener políticas de segunda generación para aspectos técnicos o científicos, también hay que tener una política de segunda generación para hacer un pacto político. Hay que construir un pacto comunicacional en el país para los desastres. Hay que tener responsabilidad social cuando se producen los desastres. Los medios de comunicación deberían tener la obligación de hacer eso. Lo cuarto, quinto, es que hay que repensar las concesiones en el país. Existe la oportunidad de armar un sistema de concesiones de infraestructura pública y privada de segunda generación. Las concesiones que tenemos hoy día en infraestructura son concesiones demasiado rígidas. Y el aparato estatal, como ustedes saben también como yo, el aparato estatal cada vez que construye una solución para un determinado problema, la lógica de esa solución es que es lenta, compleja y cara. Y nunca al revés. Entonces, cada vez que hay que hacer un proyecto que tenga que ver con arreglar un problema estructural de Chile o arreglar un problema de desastre, nos demoramos 4 años en la prefactibilidad, 2 años no sé qué, y terminamos al final 15 años después cuando ya la discusión no sirve. Si vamos a construir un sistema de concesiones de segunda generación, tenemos que armar un banco de proyectos para poder enfrentar los desastres y priorizarlos, ¿no? Hay que profundizar las relaciones internacionales. Ya no basta con que Chile solo enfrente un desastre, porque ese desastre se repite al corto tiempo en Argentina, o se repite en Colombia, o se repite en Perú. Y por lo tanto armar acuerdos internacionales es relevante. Tenemos que aumentar los montos de los seguros, del seguro país. Tenemos que construir con las aseguradoras algún sistema de microseguro o de seguros asociativos para poder enfrentar los problemas. Estoy muy pasado de tiempo. Les agradezco mucho esta invitación y espero que haya servido. Muchas gracias.